De estar delante de tu presencia, reunidos, Señor, en tu nombre, aquí en este aposento que tú has designado, Señor, como la sede, Padre, en la cual se congrega esta parte del cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque todas las cosas son tuyas, todas te pertenecen, todo es para ti, Señor, todo es para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Y deseamos, Señor, que el resto de esta reunión, como ha sido hasta ahora, Señor, sea gloriosa para ti. No lo hacemos para nosotros, Señor, sino que lo hacemos todo para ti, puesto que todo te pertenece y es tuyo, Señor. Y nosotros, Padre, queremos tributarte a ti gloria, honra, alabanza y adoración, Señor. Eso es a lo que venimos, Señor, a este lugar, a darte lo que hay en nosotros y a recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor, a través de tu mensaje, de tu palabra revelada, Señor, por lo cual te rogamos, Padre, que tengas a bien poner esa semilla de tu palabra en la tierra fértil que pueda ser nuestra mente, nuestro corazón, para que dicte, Señor, nuestra voluntad y tomemos decisiones sabias conforme al consejo de tu palabra. Queremos vivir la vida que a ti te agrada, Señor, la vida en Cristo, siendo obedientes a tus principios y a tus mandamientos, pero sobre todo, Señor, conociéndote cada día más. Por eso te damos gracias, Señor, porque a través de cada mensaje, cada enseñanza, Señor, tú te muestras a cada uno de nosotros conforme tú deseas ser conocido, Señor. Tú no, Padre, escondes aquello que deseas recibir de nosotros, gloria y honra, sino que lo pones en un altavoz, en un lugar alto, Señor, así como la luz, Padre, en la habitación es puesta en alto, así nos pones a nosotros, Señor, pero para tu gloria, tu honra y tu alabanza, Señor, para que nuestras buenas obras iluminen, Señor, a las personas a nuestro alrededor y de esta forma te glorifiquen a ti, Padre. Concédenos entonces, Señor, el entendimiento, la concentración, la capacidad necesarias para entender, para asimilar y para hacer parte de nuestra vida el mensaje de hoy. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, hoy vamos a iniciar una nueva serie de mensajes que lleva por título Conociendo a Dios. Hoy no tenemos pantalla, tuvimos aquí unos problemitas técnicos, pero no se preocupe, yo les voy a ir aquí compartiendo los pasajes y en los que aplique que los leamos juntos. Entonces, la nueva serie que iniciamos hoy se llama Conociendo a Dios. Y el tema 1 de este domingo es la importancia de conocer a Dios. Repito, serie Conociendo a Dios, tema 1, la importancia de conocer a Dios. Creo, sin duda equivocarme, que todo verdadero creyente, todo seguidor fiel de Cristo desea conocer más a su Señor. No hay nadie que en el buen sentido del discernimiento pueda decir que ya sabe todo de Dios. Dios se revela y se muestra a sí mismo a aquellos que le buscan. Y la diferencia entonces está en los creyentes de Dios. Aquel que lo conoce más es porque busca más de Él. Dios es hallado cuando tú y yo le buscamos, dice la palabra, de corazón. Me buscarán y me hallarán, dice el Señor, porque me buscarán de todo su corazón. Así es que la diferencia entre aquel que conoce más a Dios que otros es porque busca más a Dios que otros. Sí, por su gracia, sí, por su favor. El Señor nos da de su espíritu para darnos entendimiento, pero mis amados hermanos, esto implica un esfuerzo, tiempo, dedicación, profundizar en la palabra, meditar en ella, buscar al Señor en oración, para que ese conocimiento vaya moldeando nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones. No es suficiente con venir solo los domingos y estar aquí un par de horas en la casa del Señor para que tú y yo crezcamos como Dios
quiere que tú y yo crezcamos. Es necesario dedicar tiempo y esfuerzo. Y te aseguro, como lo dije al principio, que todos podemos conocer todavía más de Dios. Nuestra capacidad mental nunca va a ser suficiente para conocer a Dios en toda su plenitud. El único que conoce a Dios completamente es Dios mismo. Dios se conoce así con toda su plenitud, su potencia, con toda su majestuosidad. Él se conoce a sí mismo y nadie más lo puede conocer a ese mismo nivel que Él tiene de sí mismo. Sin embargo, Dios quiere ser conocido y por eso Él se da a conocer a través de su palabra escrita, a través de su Espíritu Santo, a través de la naturaleza misma de la creación. Dios se ha dado a conocer a los hombres de muchas y muy diversas maneras. La diferencia está, como ya dije, en aquel que realmente quiere conocerlo o aquel que rechaza ese conocimiento. Así es que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que estar dedicados constantemente a conocer más de Dios, conocerle más, profundizar más en nuestro conocimiento. Y a lo largo de esta serie, la intención es que tú y yo seamos motivados por el Espíritu Santo para conocerle más, para explorar más lo que es Dios, y a través de su palabra Él se dé a conocer aún más a nuestras vidas. Acompáñame entonces al Evangelio de Juan, capítulo 17, y en esto podemos resumir el significado y la importancia de conocer a Dios. Juan 17, en la oración que está haciendo Jesucristo por sus discípulos, en el versículo 3, mira, aquí lo leo en la Reina Valera actual. El Señor Jesucristo, orando al Padre, le dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Lo leo de nuevo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna, por lo tanto, según este pasaje y el sustento de la palabra, la vida eterna está en conocer a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? El que no conoce a Dios no tiene vida eterna. Tendrá una vida terrenal, una vida temporal, que la vez pasada estudiamos en el libro de Job, como él lo expresa, dice, es como una flor que crece, se marchita y muere. Así de efímera, de pasajera y temporal es la vida del hombre. Vivirá unas cuantas décadas aquí en la tierra por la gracia de Dios, pero si no conoce al Señor, no tendrá vida eterna. Esta es, por lo tanto, y espero que mantengamos este pasaje en nuestra memoria, esta es, por lo tanto, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Ahora bien, si nosotros preguntamos a la gente, como hemos hecho este ejercicio en otras ocasiones, la mayoría de la gente cree en Dios. Cree que hay un Dios, que existe un Dios, que es el creador de todas las cosas y tiene tal vez cierto conocimiento, cierto entendimiento de Dios, pero no necesariamente el único y verdadero Dios, como dice Jesucristo en lo que acabamos de leer, el único y verdadero Dios, es decir, el Dios que describe la Biblia. La gente cree en Dios, pero le aseguro completamente que si no tiene a Cristo, no va a creer en el Dios único y verdadero que está descrito en la Biblia.
cree en una imagen distorsionada de Dios, tiene su propio entendimiento de lo que es Dios, pero no de acuerdo a las sagradas escrituras, y por lo tanto cree, pero no en Dios, el único y verdadero, sino en un Dios que no es real. Un Dios que es el producto tal vez de su imaginación, de la enseñanza que tal vez le heredaron sus padres, de lo que he escuchado en algunos medios, pero no el verdadero Dios que está en la palabra del Señor. Acompáñame a Éxodo 20 para ilustrar esto que te quiero decir, de cómo la gente es capaz de creer en Dios, pero no el verdadero Dios. Éxodo 20, versículo 3. El Señor a través de Moisés llevando este decálogo, estos 10 mandamientos para regir la vida de su pueblo. En el versículo 3 de Éxodo 20 el Señor dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5 de Éxodo 20 dice: no te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Mira, sabemos el significado, yo creo que muchos cristianos sabemos a lo que Dios se refiere aquí cuando dice: no te hagas imagen de ninguna cosa semejante, ni que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. Y dice: no te inclinarás ante ellas y no les rendirás culto. Eso lo entendemos perfectamente, motivo por el cual, usted lo sabe, las iglesias cristianas no contamos con ningún tipo de imagen, dando cumplimiento a este mandato del Señor de no hacernos imágenes. Y no en sí el problema está en hacer las imágenes, el problema está en rendirles culto, en postrarse ante esas imágenes, en rendirles adoración, en darles poder a esas imágenes. Ahí está el verdadero problema, y sabemos que este pecado es el pecado de idolatría. Por eso espero que en nuestras casas no tengamos este tipo de imágenes, porque es idolatría, algo que Dios aborrece. Él mismo dice que hasta visita la maldad de aquellos que le aborrecen, visita a las generaciones futuras de aquellos que le aborrecen por tener esas imágenes y rendirles culto, inclinarse y postrarse ante ellas. Creo que eso más o menos nos queda claro, que es una imagen, puede ser un dibujo, una estampa, una pintura, ¿verdad? Puede ser una estatua, una figura, una pieza de barro, de yeso, de madera, metal, etc. Eso es lo que normalmente asociamos cuando leemos este pasaje que dice el Señor: no te hagas imágenes. Pero también hay imágenes, escúchame bien, también hay imágenes no materiales. Es decir, imágenes, de hecho la misma palabra nos da una idea a lo que quiero decir, son efectos de la imaginación. Si yo me imagino algo, eso también puede ser una imagen a la cual en mi imaginación yo le pueda rendir culto, adoración, le doy poder. Y es donde ahí está el problema, que mucha gente en su imaginación ha creado imágenes distorsionadas de lo que realmente es Dios. Su imaginación se imagina a un Dios que no es real. Y esto, a final de cuentas, cae en el mismo pecado de las imágenes a las cuales se les ve la figura material, se postra a la gente, le adora y le rinde culto. Es exactamente el mismo pecado de aquel que se imagina a un Dios que no es real, se postra, le adora y le rinde culto. Es idolatría. Solo que unas imágenes son
visibles, palpables, y otras imágenes son producto de una mente distorsionada. Y el problema, mis amados hermanos, es que hay muchos que se dicen cristianos, pero están adorando a un Dios imaginario, a un Dios que no es real, a un Dios que no está escrito en la palabra del Señor, al único Dios y verdadero que encontramos el conocimiento en lo que Él dice de sí mismo a través de la Biblia. Ese sí es un grave problema. Y convencer, como lo hemos visto en ocasiones anteriores, convencer a una persona que tiene una imagen distorsionada de Dios, que se dice creyente, que asiste a una iglesia cristiana, convencerlo de su error es mucho más difícil que convencer a aquel que claramente adora imágenes de barro, imágenes de yeso, que sabe que no está adorando al verdadero Dios. Pero aquel que se engaña, aquella que se engaña a sí mismo creyendo adorar a un Dios que no es el de la Biblia, qué difícil es convencerle de su error. Y tristemente, muchas iglesias cristianas o pseudo cristianas están llenas de ese tipo de creyentes. Un Dios, podemos decirlo con D minúscula, no el Dios de las Escrituras, el único y verdadero. Por eso Jesucristo dice en Juan 17:3, como leímos, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuántos de nosotros, tal vez en nuestros principios en el camino de Cristo, adorábamos a un Dios que cuando estudiamos la palabra nos dimos cuenta que estábamos equivocados y nos hicieron creer o nos engañaron tal vez por ignorancia y adorábamos a un Dios que no es el Dios de la Biblia? Yo espero, y es mi oración, que a través de esta serie de enseñanzas que iniciamos hoy, nosotros vayamos profundizando en el conocimiento del Dios verdadero y podamos distinguir al único Dios de los otros dioses productos de la imaginación. Que Dios nos ayude a conocerle más y distinguir al genuino, al único, al incomparable, el Dios todopoderoso de la Biblia y no lo que imaginamos, pensamos o nos han dicho equivocadamente. Así es que Dios nos ayude a corregir cualquier distorsión que tengamos acerca de la persona de Dios. Y quiero darles algunos ejemplos de cómo aún los creyentes dicen cosas o decimos cosas que no van de acuerdo a la palabra y lo único que hacen es demostrar que no conocen a Dios. Hay frases o formas de pensar muy comunes en la iglesia de Cristo y las damos por hecho, pero cuando analizamos lo que dice esa frase, lo contrastamos contra lo que está en la palabra, nos damos cuenta que es un error. Y si no nos sacan del error, seguiremos en él y a Dios le desagrada que le atribuyamos características que no son propias de él. ¿Usted cómo se siente, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando alguien dice una mentira de usted y usted se entera? Andan diciendo por ahí que tú esto y lo otro y usted sabe que es mentira. ¿Qué siente? ¿Siente bonito? Ay, qué buena onda. Se siente uno mal, claro, se siente uno triste, dolido. Es que no me conoce, o esa persona dice conocerme, pero me conoce mal. Yo no soy así, yo no soy eso que dicen de mí. Y uno se siente mal, triste, dolido, o tal vez hasta le da uno coraje, se molesta. ¿Cómo andan diciendo eso de mí? Como si no me conociera. Imagínese entonces si a nivel humano, con todos nuestros sentimientos contaminados por el pecado, nos sentimos mal, ¿cómo se sentirá el único y santo Dios cuando le atribuimos algo que no es de Él? Cuando decimos o pensamos o imaginamos mentiras de Él.
Por supuesto que no le agrada. Podrá haber algún atenuante tal vez por ignorancia, pero no le agrada que tú y yo pensemos equivocadamente de lo que Él es en realidad. Así es que quiero compartirte algunas frases que tal vez las hemos dicho, espero que no las digamos más después de esta enseñanza, que no son propias del carácter y la naturaleza de Dios. Por ejemplo, no sé cuántos han escuchado esta frase: ayúdate que yo te ayudaré. ¿No dice el Señor, ayúdate que yo te ayudaré? No lo dice el Señor. La Biblia no lo dice. ¿Qué entendemos por esta frase? Ayúdate que yo te ayudaré. Dios dice, ¿no? Según esto, ayúdate que yo te ayudaré. Entendemos tal vez que si yo le echo ganas, que si yo me esfuerzo, que si yo hago algo, entonces el Señor va a corresponder a mi esfuerzo y me va a ayudar a completar eso que estoy haciendo. Podemos interpretarlo así: échale ganas, ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. Pues no, el Señor no dice eso. Si yo me esfuerzo por hacer algo, primero tengo que asegurarme que está bajo la voluntad del Señor. Porque puedo estar esforzándome en hacer algo que no está en la voluntad de Dios, y por lo tanto, por más que me esfuerce, por más que le eche ganas, por más que trate de ayudarme a mí, el Señor no va a respaldar eso. En vano trabajan los edificadores, dice la palabra, si no edifica Dios la casa. Es en vano, tiempo perdido, fuerzas, recursos, ánimo a la basura por hacer, por mucho esfuerzo, algo que no está en la voluntad del Señor. Así es que la palabra de Dios nos advierte, y quiero compartir contigo versículos para respaldar que estas frases no son bíblicas. Proverbios 3, acompáñame. En Proverbios 3, esta conocida frase de esfuérzate o ayúdate y yo te ayudaré, dice el Señor, no está en la Biblia. ¿Y cómo podemos entonces contrarrestar esta forma de pensar? En Proverbios 3, versículo 5, dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia o prudencia. No te fíes de ti mismo, desconfíate de ti. Sé una persona desconfiada de ti y de tu corazón. Por eso dice aquí el proverbio: confía en el Señor con todo tu corazón. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Versículo 7 de Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. No te creas que te las sabes de todas. No confíes en tu prudencia, en tu inteligencia, en tus capacidades. Confía mejor en el Señor con todo tu corazón. Dios respalda, sí, lo que se hace, sí, de acuerdo a su voluntad. Entonces, esta frase, ayúdate que yo te ayudaré, no tiene sustento bíblico. Otra frase que también hemos escuchado y a lo mejor nosotros mismos la hemos utilizado es: Dios aborrece el pecado, pero ¿qué decimos o se dice? Ama al pecador. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Otra frase equivocada. Sí, Dios aborrece el pecado. Sí, Dios también ama al pecador, pero no en el sentido que le quiere dar esta frase, como diciendo, aunque Dios aborrezca el pecado, pero ama al pecador. Es decir, al final va a prevalecer el amor de Dios por el pecador, sin importar su pecado. En realidad, esta frase sería un poco más apropiada decir: Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Dios aborrece el pecado y ama al pecador. ¿Y cómo puede ser entonces compatible esa
posición de Dios de aborrecer el pecado, si el pecado no es algo externo, algo tangible, sino es algo que está en el corazón, es una condición del alma, y cómo puede al mismo tiempo aborrecer el pecado que está en el pecador y amar al pecador. Lo ama de tal manera, como dice Juan 3:16, que dio a su Hijo, pero está condicionado ese amor que perdona pecados. Dice, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios sí está condicionado hacia el pecador. Dios no ama el pecado y Dios no perdona el pecado si no hay un arrepentimiento del pecador. Y lo ama en el sentido de que dejó un camino para alcanzar el perdón de pecados, ser librado de la condenación y alcanzar la vida eterna. Ese es el amor de Dios por toda la humanidad. Como Él dice, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si ama al pecador, pero si ese pecador no se arrepiente, se va a ir con todos sus pecados al infierno, a la condenación eterna. Dios no perdona el pecado del pecador ni del creyente si no hay arrepentimiento. Y mira la real posición de Dios contra esta frase que a veces se cita, ¿verdad? Acompáñame al Salmo 5. Mira lo que en realidad Dios dice con respecto al pecado y al pecador. Salmo 5, versículos 4 y 5. Salmo 5, versículos 4 y 5 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la perversidad. La maldad no habitará junto a ti. Los arrogantes no se presentarán ante tus ojos. Aborreces a los que obran iniquidad. Aborreces a los que pecan. Ama al pecador porque le dio una opción, un camino único para alcanzar el perdón, pero aborrece al que obra iniquidad. Dios rechaza al pecador en ese sentido, como aquí dice que la maldad no habitará junto a ti. Entonces, si un pecador no se arrepiente, no alcanzará el perdón de Dios. Cuando ese pecador se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo, todos sus pecados son perdonados por Dios, por la gracia de Dios y por medio de la fe. Es entonces que Dios le recibe como su hijo, como su hija, y el amor entrañable que tiene hacia esa persona es en Cristo. No en la persona en sí misma, sino ahora que esa persona está en Cristo y Dios ama a su Hijo como ama a todos aquellos que le reconocen como Señor y Salvador. Así es que tengamos cuidado con el uso de esta frase. Porque el pecado no puede ser ignorado por Dios, no puede ser pasado por alto. Todo pecado merece un castigo. ¿Y ustedes me pueden decir cuál es el castigo del pecado? La muerte. La muerte. El castigo del pecado es la muerte. Aunque Dios ame al pecador y le dio una opción, la única para alcanzar la salvación, si ese pecador no se arrepiente, recibirá el castigo justo que merece, que es la muerte. Aunque Dios le ame, irá al infierno. Por eso cuando el pecador dice, yo merezco la muerte, reconozco que he pecado y reconozco que Jesucristo recibió la culpa que yo merecía,
pongo mi fe en Él como Señor y Salvador, entonces todos los pecados y el castigo que merecía esa persona ya fueron pagados por Cristo y por lo tanto la persona alcanza la salvación y la vida eterna. Y entonces sí, es objeto del amor del Padre Celestial, un amor personal e íntimo. Tercera frase: Dios me acepta tal como soy. Dios me acepta tal como soy. Hemos dicho eso. Hemos pensado, pues así como soy, Dios me quiere. Aplica la misma explicación que acabo de dar, mi hermano. Prácticamente es el mismo entendimiento, la misma respuesta. Sí, Dios me ama y me acepta, pero no me acepta lo que yo hago. Y lo que yo hago no lo puedo desprender de mí. Lo que yo hago es lo que yo soy. Dice, ¿cuál es su pensamiento? Así es su corazón, así es su vida. Tal es Él. ¿Cuál es su pensamiento? Tal es esa persona. Lo que yo manifiesto a través de mis acciones es lo que en realidad está en mi corazón. Entonces, cuando yo digo, Dios me acepta como soy, aunque sea un pecador, mentiroso, golpeador, embustero, lo que sea, Dios no te acepta así. Dios no te aprueba, para que me entiendan mejor. Dios no está de acuerdo. Es como si, por ejemplo, usted tiene un hijo, bueno, mejor no usted, pensemos, alguien tiene un hijo que está en problemas de delincuencia. Es un hijo malo, pervertido, maligno, en problemas de conducta, haciendo daño a las personas. Tal vez los padres van a amar a ese hijo a pesar de lo que hace, a pesar de lo que es. Aman al hijo, pero no deberían de aprobar su conducta, su actitud y su comportamiento. Lo mismo es con Dios. Si nos ama, pero no acepta cuando tú y yo actuamos equivocadamente. Entonces no digas que Dios te acepta como eres. No. Como respuesta a ese argumento, vayan conmigo a la primera carta de Pedro para quitarnos esa forma equivocada de pensar, de que Dios me acepta. Ven tal y como eres. Dios te acepta así. No es cierto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Mira lo que dice el Señor. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Esto está en Levítico. Sean santos, porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, ¿quieres que Dios te acepte? Mantente en una vida santa y consagrada a Dios. Y cuando falles, arrepiéntete y pídele perdón al Señor y te aceptará tal y como estás. Pero no vayas arrogantemente con todos tus pecados, con toda tu maldad encima y querer que Dios te acepte así. No, primero tenemos que ser lavados por la sangre de Cristo, y si ya lo fuimos, arrepentidos y limpiados de nuestro pecado, como dice el Señor, vengan y pongámonos a cuentas, dice el Señor. De otra forma, olvídate, estamos levantando una barrera que nos separa de la comunión con Dios. ¿Cómo crees tú que Dios te va a recibir con todas tus cochinadas, con toda tu suciedad? Primero, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y entonces Él te recibirá. El que se arrepiente y se aparta del pecado alcanzará misericordia. Pero mientras tú y yo sigamos practicando el pecado, estamos separados de la comunión con el Señor. Lo acabamos de leer en el Salmo 5. La maldad no habitará junto a ti. Cuarta frase, también muy popular entre los creyentes. Dios me perdona porque conoce mi corazón. Dios me perdona
porque conoce mi corazón. Esta frase se utiliza cuando decimos, no quería, pero pues sí, le fallé al Señor, pero Dios conoce mi corazón. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Sí, claro, Dios lo sabe. Y como te acabo de decir, lo que tú y yo hacemos no es más que una manifestación de lo que hay en nuestro corazón. Así es que si tú pecas físicamente, materialmente, es porque hay pecado en tu corazón, porque en tu corazón deseaste pecar. No fue accidental, no fue, ay, se me chispoteó como el Chavo del Ocho. No, decidimos pecar voluntariamente. Y Dios conoce tu corazón y ese corazón hay pecado. Es como si, por ejemplo, imagínese este ejemplo para ilustrarlo. Usted tiene prisa, se le hizo tarde a donde se dirige y va en su automóvil y va a exceso de velocidad. ¿Quién no hace eso, verdad? Cuando se nos hace tarde. Y lo detiene un tránsito. Oríllese a la orilla. Oríllese a la orilla. Usted se orilla a la orilla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi jefe? ¿No? Oficial, ¿qué cree? No quería, pero pues es que tengo prisa. La verdad, créame, no lo quería hacer, pero pues tengo prisa. ¿Usted me entiende? ¿Qué le va a decir el oficial? Ay, sí, cierto, ¿verdad? No, pues sígale, váyase, no pasa nada. Por supuesto que no. Y puede ser creíble, mira, es que voy a este lado y tal, tiene toda la razón, pero eso no le da derecho a infringir una ley. Aunque no tenía la intención, en realidad sí la tenía porque lo está haciendo. Entonces, por muy buenas, entre comillas, intenciones que tengamos para pecar, no deja de ser pecado. Y Dios juzga no solamente las acciones, sino también las intenciones. Así es que no usemos eso como excusa. Que Dios conoce mi corazón. Bueno, pues en tu corazón hay pecado si estás practicando el pecado. Y Dios no lo va a pasar por alto, por más que digas, es que no quería. Ay, es que nomás tantito. Dios no lo pasa por alto. Y ese pecado merece castigo. Para contrarrestar esto, acompáñame al libro de Jeremías. Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 17. El Dios conoce mi corazón como usándolo como una excusa para poder pecar. Mira lo que dice Jeremías 17, seguro lo has escuchado. Versículos 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Se pregunta aquí el profeta. Y el Señor responde, yo el Señor. Yo conozco el corazón del hombre, escudriño el corazón y examino la conciencia para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Claro que Dios conoce tu corazón y ve la perversidad y la maldad que hay en él. Que lo manifestaste en una acción no es más que la evidencia de lo que hay en tu corazón. Más bien tú y yo no conocemos con suficiencia nuestro corazón. No sabemos a plenitud de lo que somos capaces de destruir y que se anida en nuestro corazón. Tenemos una idea. No te pasa así que dices, no, yo me conozco cómo soy, no me busques, no me provoques, déjame en paz. No le buigas. El que busca encuentra, ¿no? Hasta salimos bíblicos. No me provoques, ¿eh? Tú me conoces cómo soy, ¿eh? Pero no, yo creo que nuestro conocimiento de nuestro propio corazón queda corto al grado de daño que podemos causar, porque el corazón, como acabamos de leer, es engañoso, es ser perverso, maligno, más por sobre todas las cosas, y dice sin remedio.
Esto claramente no respalda lo que es Dios, el decir que ayúdate, que yo te ayudaré, que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, que Dios me acepta tal y como soy, que Dios me perdona porque conoce mi corazón. No describe al Dios de la Biblia. Así es que quien piensa así está pensando en un Dios que no es el único y verdadero, otro Dios o una versión equivocada del Dios único y verdadero de la palabra. Otras formas de pensar equivocadas acerca de Dios es cuando creemos que el cristiano no tiene por qué sufrir. Pare de sufrir, ¿no se dicen aquellos? Ya pare de sufrir. Aquí tenemos la respuesta. Cuando, hermanos, ustedes y yo acabamos de pasar por una serie de 12 sermones acerca del sufrimiento, y creo que quedó más que demostrado que Dios permite y a veces Él mismo envía sufrimiento al creyente. Y como le dijo a Pablo, nos dice a nosotros: bástate mi gracia te es suficiente. Es todo lo que necesitas. Así es que una forma equivocada de pensar acerca de Dios es creer que Él no quiere que suframos. A veces Él sí quiere que suframos. Y a veces Él mismo nos hace sufrir. ¿No le dijo a Pablo: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, por mi causa? Otra forma equivocada de pensar acerca de Dios es que Dios prospera en todo. Y hasta usamos un pasaje en la Biblia para esto. Mire, acompáñeme a la tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan, la antepenúltima en la palabra. Y cuando queremos decir esto equivocadamente, que Dios prospera en todo, dice tercera carta de Juan, en el versículo 2, el único capítulo que tiene, dice: amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y usamos esa frase: Dios dice que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y por todas las cosas podemos entender, como en este caso habla de la salud material, emocional, etcétera. Pero esto no lo está diciendo Dios. Esto lo dijo Juan a su muy amado hermano en la fe, Gayo. Juan le dijo a Gayo: oye, Gayo. No, esa es otra, ¿verdad? Juan le dijo a Gayo: dice, es mi oración que seas prosperado. Juan oraba para que Gayo fuera prosperado en todas las cosas y tenga salud, así como prospera su alma. No es un mal deseo. Yo oro por eso, mis amados hermanos, por ustedes, que Dios prospere sus vidas, prospere en todas sus necesidades, supla lo que ustedes requieren. Yo oro por ello. Pero no podemos asegurar que Dios quiere que todos seamos prosperados. Eso no está conforme a la palabra. Dios, algunos los va a mantener en una condición estrecha, sin la prosperidad económica que otros sí van a tener de parte de Dios. Porque conforme a su voluntad y su plan perfecto, Dios decide lo que es mejor para el hombre. Y si lo que Dios decide que es mejor para el hombre incluye escasez, estrechez, enfermedad, da por hecho que Dios lo va a enviar. Y amado hermano, algunos van a morir en esa condición. Como diríamos aquí, nunca vieron la suya. Vivieron siempre en estrechez, oprimidos, con dificultades, situaciones familiares, enfermos, pero con un contentamiento y con un gozo en el Señor, que sin importar todas las carencias, Dios fue glorificado en la vida de esa persona, aún en las condiciones
humanas que vivió. Así es que es un error atribuirle al Señor la prosperidad para todos sus hijos. Otra forma de pensar equivocada es que creemos que Dios, bueno, mejor dicho, la gente cree que Dios tolera el pecado, cuando acabamos de ver hace unos momentos que Dios no habita junto a la maldad. Dios no tolera el pecado. Así podrá ser el hijo más consagrado, el hijo más entregado, el hijo más usado por el Señor. Si ese hijo llega a pecar, es algo que Dios desaprueba. Así es que no creas tú y yo que por decir, ay, bueno, no fue gran cosa, fue una mentirilla, pecado. Equiparable en consecuencias al más grande de los pecados que el hombre pueda cometer, pecado. Dios no lo tolera. Por eso tú y yo tenemos que examinarnos cada vez que vamos a su presencia, como estamos en esta reunión, cada vez que lo buscamos en oración, cada vez que abrimos la Biblia para estudiarla, cómo está mi condición delante del Señor. Eso es lo que realmente importa. Y si hay pecado, pongámonos a cuentas de inmediato. Entonces, con esto le quiero resumir algunos aspectos muy populares de ideas equivocadas de Dios. Y seguramente hay muchos más, y usted se sabe otras tantas, de formas equivocadas de pensar acerca de Dios, de su carácter, de su naturaleza. Pero sirva de ejemplo que no todo lo que a veces se dice, que no todo lo que a veces se cree, aún en las iglesias cristianas, no todo es fiel y apegado a lo que realmente es Dios de acuerdo a su palabra. Y tristemente, así como hay falsas creencias, falsas, podemos llamarle doctrinas, o doctrinas que están mezcladas, que dicen cosas buenas, bíblicas, con sustento en la palabra, y al mismo tiempo mezclan filosofías humanas, formas de pensamiento que no están de acuerdo a la palabra. Así como hay esas formas equivocadas, hay también falsos maestros y falsos pastores. Hay para todo, hermano. Lo que usted quiera creer, seguramente se va a encontrar un grupo que cree lo mismo que usted. No, que la tierra es plana. Hay un movimiento mundial acerca de que la tierra es plana. No, que atrás de la luna, en el lado oscuro, ahí están los extraterrestres. Ya hay muchos que creen en lo mismo. No solamente en cosas naturales, como le estoy describiendo, sino en cosas equivocadas de Dios, como las que acabo de escribir. Hay movimientos completos, grupos, congregaciones que piensan lo mismo, y por eso la palabra del Señor dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice que va a haber tiempos cuando la gente no va a soportar la sana doctrina. Dice, más bien teniendo comezón de oír novedades, de cosas espectaculares, asombrosas, dice, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Todo lo que usted se imagine que pueda pensar equivocado acerca de Dios, ya hay maestros para eso. Segunda de Timoteo 4:3. Ya hay maestros para eso. Ya hay pastores para eso. Que se puedan casar dos hombres, ¿no? En una iglesia cristiana. Que puedan hacer esto y aquello. Ya hay iglesias, ya hay pastores, ya hay maestros, ya hay doctrina. Busquen las redes sociales. Bueno, no lo busque, pero por decirle una cosa, si lo buscara en las redes sociales encontraría pero cantidad de material, enseñanzas, videos, y si uno no está firme puede ser confundido. Eso es lo que quiere Satanás, engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Por eso usted y yo tenemos que profundizar más en el conocimiento acerca de Dios, para poder entonces desechar todas esas ideas equivocadas, no solamente que sobreabundan en el mundo, sino aún aquellas que le hemos dado cabida a nuestra mente y forman parte de nuestro pensamiento, pero estamos equivocados. Podemos ser sinceros, pero estamos sinceramente equivocados si no
conocemos al Dios verdadero de la Biblia. ¿Por qué entonces las personas pueden tener no conocer con suficiencia a Dios? Repito, nunca lo llegaremos a conocer completamente, pero sí lo suficiente para vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuanto usted más lo busque, más lo va a encontrar. Cuando usted más profundice queriendo conocer a Dios y lo hace con un corazón realmente genuino por el deseo de conocerle, más lo va a encontrar, más lo va a conocer. Yo creo que algunos de los que aquí nos congregamos, si nos remontamos tal vez 2 años atrás o tiempo atrás, nuestra vida en cuanto al conocimiento de Dios es muy diferente hoy de lo que era antes, porque le hemos conocido y le estamos conociendo cada vez más. Y eso se nota en su vida, en su forma de hablar, en su forma de pensar. Claro, si ha decidido conocer más al Señor. Pero si usted y yo viviéramos la vida loca o la vida fácil, decir, voy los domingos, medio escucho, medio me duermo y ya. Créame que su conocimiento de Dios está atrofiado. No es suficiente. Y ahí anda navegando a medias aguas, sin comprometerse, sin meterse a una mayor profundidad, y va a vivir una vida con problemas, con malas decisiones, con caminos equivocados, por no decidir conocer al Dios único y verdadero. Entonces la gente puede caer en ese error o en ese conformismo, podemos llamarle así, de solo venir alguno que otro domingo, y cuando no viene a lo mejor ni se conecta, anda haciendo otras cosas. En la semana no toma tiempo para escuchar el sermón o repasarlo o ver tanto material que hay en las redes muy provechoso para el conocimiento de Dios. Vive la vida natural, la vida totalmente entregada a lo material, sin preocuparse por lo espiritual. Eso va a traer un enanismo, si me permiten la palabra, espiritual. Y pueden ser algunas de las causas ignorancia. Es completamente entendible que una persona ignore algo de Dios. Todos ignoramos no algo, sino mucho de Dios. Nos falta mucho por conocer y repito, nunca lo conoceremos completamente. Pero hay gente que se puede entender su ignorancia porque tiene tal vez poco en el Evangelio. Tiene poco tiempo en Cristo y desconoce muchas cosas de Dios. La petición que yo más he escuchado en los hijos de Dios es: quiero conocer más a Dios, quiero entender su palabra, la leo y no la entiendo, no comprendo lo que dice ahí. Es un deseo genuino, pero eso no se va a remediar si tú y yo no nos esforzamos por hacer algo al respecto. Y para combatir esa ignorancia, busquemos entonces pasar tiempo de lectura, escuchar a buenos predicadores, leer buenos sermones. Eso nos va a ayudar a ir conociendo más a Dios, porque es ignorante aquel que desea serlo. Y repito, es entendible cuando alguien está empezando en el camino de Cristo, aceptable completamente. Pero si no hace nada por ir aprendiendo de la vida espiritual, así se va a quedar o va a avanzar muy lentamente, mientras otro que sí se dedica, que sí invierte, ese va a crecer más rápido a la estatura de Cristo. Por eso dice Isaías 5:13, no lo busque, pero dice: mi pueblo es llevado cautivo, es llevado esclavo, es llevado en cautiverio, dice Isaías 5:13, por falta de entendimiento. Por falta de entendimiento, tú y yo nos podemos esclavizar de pensamientos equivocados. Otra causa por la cual las personas no incrementan su conocimiento es el desinterés. Desinterés. Tener mal establecidas tus prioridades. Yo sé, mis amados hermanos, que todos tenemos muchas cosas que hacer en la semana.
trabajo, la escuela, la casa, el negocio, ir aquí, ir allá, multitud de actividades que tenemos todos. Pero te aseguro que hay tiempos que podrías aprovechar para conocer más de Dios. Aseguradísimo lo tengo. Tal vez signifique levantarte más temprano o dormirte un poco más tarde, pero con algo que inviertas diario es mucho más efectivo que venir un domingo 2 horas y tratar que con eso ya tienes el alimento para toda la semana. Y eso no refleja más que falta de interés o prioridades equivocadas. Invertimos más tiempo en cosas que no son tan provechosas como es nuestra vida espiritual. Oseas 4:6 dice algo similar a lo que leímos. Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Mi pueblo es destruido. Fíjate, en lo otro que leíamos en Isaías 5:13 dice que el pueblo es llevado cautivo por falta de entendimiento. Y aquí Oseas 4:6 dice que el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Dice, porque tú has rechazado el conocimiento. Has rechazado el conocimiento, no te interesó, no te preocupaste, no te dedicaste, me diste con la puerta en las narices, rechazaste el conocimiento. Y dice el Señor, yo te echaré del sacerdocio y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. No hay excusa. Es que me hago 1 hora en transporte público. Pues a lo mejor ahí con tus audífonos puedes ir escuchando una predicación. Claro, lo ideal, mis amados, es estar en un lugar tranquilo, sin distracciones, tomando notas, viendo los versículos, dándole pausa. Eso es lo ideal. Pero puede haber tiempos que podemos sacarle provecho, que ahorita los mal utilizamos. Podríamos aprovecharlos para conocer más a Dios. Otra causa por la cual las personas no incrementan su conocimiento de Dios, ya lo dije, fue ignorancia o desconocimiento, fue el desinterés o prioridades equivocadas. Una tercera causa es la cautividad o la esclavitud. Cautividad o esclavitud. ¿Qué quiero decir con esto? Colosenses 2:8 dice así, miren que nadie los lleve cautivos, miren que nadie los lleve esclavos, engañados, aprisionados, dice, por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Lo repito, Colosenses 2:8. Miren que nadie los engañe, se los lleve cautivos por esas vanas filosofías humanas. Es que en mi trabajo me dijeron esto, y es que en mi escuela me dijeron aquello. Y bueno, si eso va conforme a la palabra, bienvenido. Pero si va en contra de la palabra, eso te puede esclavizar, te puede hacer cautivo, engañar por las filosofías humanas. Entonces, todo esto nos da pie, espero, para que entendamos la importancia de conocer a Dios, y ese va a ser el propósito por el cual vamos a estar estudiando en la palabra en las próximas semanas, no sé cuántas todavía, pero obviamente tiene un límite, porque esto nos puede llevar el resto de nuestra vida y no lo acabaríamos el tema, pero vamos a tocar aquellos puntos que nos permitan conocer más a Dios en su carácter y en su naturaleza. Porque la más grave consecuencia de no conocer a Dios, la más grave consecuencia de no conocer a Dios es la condenación eterna. Como leíamos al principio Juan 17, ¿verdad? Esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, la más grave consecuencia de desconocer a Dios es la condenación eterna. Y sabe una cosa, mi amado, preocupante
que alguien que cree en Dios cuando está creyendo en un Dios que no es real. Lo hablamos la semana pasada, ahí está el mensaje. Hay gente que cree, pero no cree, al menos no en el Dios de la Biblia, en un Dios inventado, en un Dios que le conviene, en un Dios conforme a sus deseos pecaminosos y corrompidos. Ese no es el Dios verdadero. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que personas así pueden vivir autoengañándose, creyendo que creen en el único Dios verdadero, pero creen en dioses que no son verdaderos, sino producto de su torcida imaginación. Y si no se apercibe del engaño en el cual está fundamentando su fe, podrá llegar el día cuando esté delante de la presencia del Señor y le diga: Dios, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí, ni tú me conociste, porque honrabas a un Dios de tu imaginación, a un ídolo, no al verdadero Dios. Hermano, si usted y yo conociéramos más de Dios, si usted y yo profundizáramos más en el conocimiento de Dios, en conocer su justicia, conocer su amor, conocer su santidad. Esto lo vamos a estar estudiando en las próximas semanas, primeramente Dios. Conocer su soberanía, conocer su poder. Y si nosotros no solamente le conocemos más, sino que nos rendimos y nos sometemos a ese conocimiento, le aseguro que se incrementaría en nuestras vidas nuestra devoción, nuestro respeto, nuestra obediencia, nuestra honra, nuestra adoración al Señor. Lo digo de nuevo, si conociéramos más a Dios, se incrementaría en nosotros hacia Él nuestra devoción, nuestra honra, nuestro respeto, nuestra adoración, nuestra obediencia. Claro que seríamos más obedientes si conociéramos más a Dios. Pero como tenemos un Dios de la imaginación en algunas situaciones, no somos obedientes. Oraríamos con mayor eficacia. Nuestras oraciones serían efectivas porque conocemos a Dios. Evangelizaríamos más, hablaríamos más de Cristo. En resumen, nuestra vida espiritual crecería, se fortalecería, maduraría y le agradaría más al Señor. Sería otro estilo de vida. Y se percibe en cada uno de nosotros que tanto conocemos a Dios de acuerdo a nuestra obediencia. Lo dije la semana pasada y lo repito, nuestra obediencia y nuestra rebeldía son los termómetros que indican qué tanto conocemos o qué tanto desconocemos a Dios. Si usted y yo le conociéramos más, seríamos más obedientes y menos rebeldes. Y por lo tanto, tendríamos más contentamiento en nuestra vida y menos problemas con Dios. Con el hombre los vamos a tener, délo por hecho. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesucristo, pero confíen, yo he vencido el mundo. No, lo preocupante es tener problemas con Dios. ¿No dijo el Señor? No se atemoricen ni teman a aquel que pueda destruir sus cuerpos. Mejor tengan temor de aquel que pueda destruir sus almas. Y a veces por quedar bien con el hombre, quedamos mal con Dios. Que sea al revés. Que por quedar bien con Dios, si hemos de quedar mal con el hombre, que así sea.
Si conociéramos más a Dios, viviríamos mayor contentamiento. Dios quiere ser conocido por ti. Dios quiere ser conocido por mí. Pero eso demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda estudiar la palabra, demanda oración, demanda consagración, demanda dedicarse más a Él. No te conformes, mi amado hermano, hermana, con lo que ya sabes de Dios. Ve por más, profundiza más y que eso moldee más tu carácter y mueva más tu voluntad para vivir conforme a Él. Termino con lo siguiente. Tenemos su palabra, tenemos a su Espíritu que nos guía a toda verdad, como dice Juan 16:13. Y fíjate lo que el Señor dice en Jeremías 29, versículos 13 y 14, dice, me buscarán. Es decir, el deseo de buscarle no es nuestro, sino que dice que Juan 16:13 le acabo de decir que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, ¿cierto? El que nos guía es el Espíritu. Si por nosotros fuera, mire, ahorita acostaditos, desayunando en camita, viendo el fútbol, no sé, rico, agradable para la carne. Pero el que nos guía a toda verdad, el que nos impulsa, el que nos motiva, nos alienta, nos levanta, nos exhorta, es el Espíritu Santo. Y dice el Señor en Jeremías 29, 13 y 14, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Versículo 14 dice, me dejaré hallar de ustedes, dice el Señor. Me buscarán y me hallarán porque me buscarán con todo su corazón, y dice el Señor, y yo me voy a dejar hallar por ustedes. Yo no me escondo de ti, dice el Señor, si me buscas con un corazón limpio. Si tú me buscas con todo tu corazón, con el deseo de conocerme más, con el deseo de vivir la vida que yo demando de ti, dice el Señor, si me buscas con esa actitud, me vas a encontrar y te vas a deleitar en mí. La pregunta es, si Dios quiere ser hallado, tú y yo realmente queremos encontrarlo o queremos seguir viviendo como hasta ahora. Estoy seguro que podemos avanzar más en nuestra vida en Cristo. No estoy poniendo en duda, mi amado hermano, hermana, el esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos buscando al Señor en oración, leyendo la palabra, escuchando sermones, buenos mensajes. No pongo en duda que invertimos ya tiempo, pero lo que sí quiero poner este reto de todavía ir más allá en lo que ahora hacemos para conocer a Dios. La pregunta es, repito, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a consagrarte? ¿Estás dispuesto a dedicarte, a esforzarte por conocer más a Dios? Si tu respuesta es sí, Dios te va a proveer los medios, porque Él se va a dejar hallar por ti. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque nos has privilegiado de una forma, Señor, que no hay cómo nosotros pudiéramos pagar el precio para alcanzar el tener una relación personal contigo. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, rescatarnos de nuestra vana manera de vivir
y darnos sentido, darnos dirección para conocerte cada día más. Por eso te rogamos, Señor, en aquellos que has puesto el deseo en el corazón de conocerte más, que proveas todos los medios, los recursos, el tiempo para alcanzar un mayor conocimiento de ti. Y de esta forma, Padre, ir desechando esas imágenes equivocadas que algunos construimos alrededor de ti, pero que no reflejan lo que tú realmente eres. Y eso solamente nos ha llevado a la idolatría, la cual tú aborreces. Que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, para conocerte más, Señor. Tus ojos revelan que yo a nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida, lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida, lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señor, tu mirada sobre nosotros es todo lo que necesitamos para estar confiados, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Guíanos, Señor, por tus caminos, para no equivocar nuestros pasos y vivir la vida conforme a tu voluntad, que es la
que te agrada. Dile, yo sé, Señor. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu tu mirada nunca se aparte de nosotros, Señor. Llénanos de tu paz.